Bien, venimos de trabajar lo que se llamó Revolución Libertadora, que arranca con el golpe de 1955, cuyo antecedente es el bombardeo a la Plaza de Mayo, en el mismo 1955. Ese gobierno militar está en el poder de 1955 a 1958. Durante ese gobierno militar se produce la sublevación en los cuales eh, hay un fusilamiento de 27 personas entre civiles y militares. En el poder durante ese gobierno militar estuvieron Lonardi y Aramburu, y finalmente en 1958 se ven obligados por el desgaste, por la situación política, económica, a llamar elecciones, unas elecciones donde no puede participar el peronismo. ¿Mm? O sea, como grupo de poder de facto impide que la agrupación política más importante, con más representatividad, no pueda participar. En 1958 entonces se inicia esto de la proscripción, que dura hasta 1973. Tenemos que tener muy en cuenta, muy presente, que cuando hablamos 1958 o 1973, vamos a encontrar que hay golpes militares, hay dictaduras y hay llamadas a elecciones. En todo ese periodo, del 58 al 73, no puede participar Perón de las elecciones. Luego del golpe de Estado de 1955, es exiliado en Paraguay, luego en Europa, y, y si bien tiene una injerencia muy importante en la política nacional, no puede participar de elecciones. Y el peronismo, como partido político, en algunas elecciones no se le permite participar, en otras sí, del 58 al 73. Entonces, cuando hablamos de esas democracias, o elecciones, tenemos que tener en cuenta ese pequeño detalle, que el partido mayoritario y el líder más representativo a nivel numérico, ¿no? de gente, de población, que recibía más votos, no podía participar de las elecciones. Y su partido, a veces, ¿sí? Este, bueno, teniendo en cuenta eso, tenemos que también tener en cuenta que el 58 al 73, que es el periodo que vamos a ver ahora, vamos a encontrar a nivel internacional la idea de Guerra Fría, del enfrentamiento entre dos ideologías distintas, ¿no? De formas de pensar el mundo, de pensar el trabajo, de pensar la sociedad, que es capitalismo versus comunismo. Eh, Finalmente, con la caída del muro, el capitalismo en 1989 se erige como la ideología dominante que logra imponerse a nivel global. ¿Mm? Pero en aquel momento existía esa alternancia, esa posibilidad de un cambio hacia el comunismo, que representaba una amenaza supuesta, porque analizándolo desde el presente, o sea, una vez que sucedieron los hechos y pudieron analizar, no era algo factible realmente en nuestro país y en la mayoría de los países de Latinoamérica. Pero también tenemos que tener en cuenta que en 1959, en Cuba, la revolución cubana, como revolución comunista, triunfó. Y tenemos que también que tener en cuenta que en 1967, en Bolivia, es fusilado el Che Guevara, cuando trataba de instalar también la idea de generar otra revolución como la cubana en el cono sur. ¿Sí? Frente a eso, tenemos que la Escuela de las Américas ya en 1963 funda como una escuela, ¿sí? Donde los militares de la región van a recibir entrenamiento militar. ¿Mm? Este, También tenemos que tener en cuenta, como para hablar de cuál era la situación, que en 1970, en junio, Aramburu, el segundo presidente de la Libertadora, es secuestrado por una agrupación montoneros y es muerto, ¿sí? Se publicita, se proclama eso como la muerte de Aramburu, como un juicio, que se le hizo un juicio y se lo mató. O sea,
tenemos que tener en cuenta que también que si los golpes militares, obvios, son ilegales por fuera de la Constitución, las agrupaciones armadas que a través de la lucha armada, de la violencia, este, buscaban instalar también un régimen distinto, también actuaban por fuera de la ley. Y cuando mencionaba el tema de elecciones, tenemos que tener en cuenta que recién en 1973, en mayo, eh, vamos a ver más en detalle, eh, la, la Revolución Argentina, que era el nombre de una dictadura que duró del 66 al 73, se ve obligada a llamar elecciones y permite la participación del peronismo, no de Perón. Bueno, asume Cámpora, gana las elecciones abruptas, con una mayoría absoluta prácticamente, y por una sucesión de hechos, nuevamente vuelve Perón al país y llama elecciones, y en octubre de 1973 Perón gana las elecciones, pero abrumadoramente. La fórmula era Juan Domingo Perón, Isabel Perón. Tenemos que tener en cuenta esto porque en 1974, en julio, Perón fallece. Y la que pasa a tomar el gobierno es Isabel, la vicepresidente. ¿Mm? Este, y es la que sufre el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, donde ahí sí se inicia la dictadura más sangrienta en comparación con las anteriores. Bueno, lo que tenemos que entender es muy presente dos cuestiones. La aceleración de los tiempos políticos. O sea, no bastaba el tiempo de que termine un gobierno elegido democráticamente, llamar a elecciones y realizar un cambio en función del voto de las mayorías. Eso como que no se aceptaba, era esperar de más un gobierno, que sería la salida institucional. Esperar que un gobierno termine para luego llamar a elecciones y que si era malo, institucionalmente se pueda cambiar por otro mejor, ¿no? Bueno, no. Los golpes militares muestran esa aceleración, que se busca cambiar todo, no, nadie puede aguantar, ¿sí? Y lo vamos a ver en ese sentido. Del 58 al 62 gobierna Frondizi, ¿sí? Frondizi es derrocado. ¿Por qué? Porque tiene como se le ocurre llamar en las elecciones provinciales, permite la participación de algunos candidatos del peronismo en las elecciones provinciales. Eso es como un desencadenante, ¿no? En 1962, 1963, en ese desencadenante, lo que se da es el gobierno de Guido, que es un gobierno provisional. ¿M? En sucesión presidencial, porque mientras hicieron esa salida del poder de Frondizi, los militares estaban separados entre azules y colorados en batalla violenta, ¿no? Utilizando las armas, y la sucesión presidencial, bueno, se acomodó en el poder, muy debilitado, este, pero logra llamar a elecciones en 1963, en las cuales asume Ilía. Ilía es derrocado en 1966 por esta que llamé la Revolución Argentina, donde hay tres presidentes de facto: Onganía, Levingston y Lanusse. Es una dictadura que busca cambiar, digamos, el sistema económico, modernizarlo, acomodarlo a lo que eran los tiempos de desarrollo económico ya de la época, este, que por ejemplo sufre en 1969 lo que llamamos el Cordobazo, como la representación de la clase trabajadora expresando su descontento por el autoritarismo, tanto en la producción como en la vida política, y por el descontento de la situación económica. En 1958, 1973, entonces tenemos que tener en cuenta que se produce esto de
la aceleración de los tiempos políticos y la crisis de legitimidad. Podemos estudiarlo de distintas formas este periodo. Vamos a usar, como para comprenderlo y para que nos sirva el análisis a posteriori para otras situaciones, por el análisis de Juan Carlos Portantiero, que habla de una teoría de un péndulo, ¿sí? Y de la crisis de hegemonía. El concepto de hegemonía es utilizado por un filósofo, pensador italiano de principio del siglo pasado, Gramsci, ¿sí? Antonio Gramsci. Él comprende a la sociedad como un todo, como estamos viendo nosotros, y dice que para que una sociedad tenga una armonía y tenga un objetivo y pueda prosperar, tiene que haber una hegemonía que la dirige, una clase dirigente que se ponga, que someta, ¿sí?, al resto de la sociedad, un análisis clasista, estructural. Entonces, esa clase dirigente somete al resto de la sociedad, pero bajo sus intereses, pero con cierto consenso, con cierta aceptación. La idea de hegemonía es la dominación, pero con aceptación por el resto de la sociedad. Entonces, pensando en el nacionalismo, ¿no? La idea de una Argentina que tiene un objetivo común, donde algunos se benefician más, otros menos, pero que todos aceptan ese destino común. Para Portantiero, lo que se produce, lo que genera todas estas crisis de 1958 a 1973, y nosotros lo vamos a usar un poquito más también, es esto de crisis de hegemonía. Hay un empate entre las clases dirigentes que se traduce en esta inestabilidad política y económica. No decide al interior de la clase dirigente qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser el modelo de acumulación. Si vamos a hacer tipo modelo agroexportador, donde el sector dominante de la burguesía pampeana se dirige el país en función de sus intereses, o se vaya adelante el proyecto de la burguesía industrial, tipo Easy, pero un Easy mejorado, ¿no? Un Easy superado. Ninguna de las dos facciones al interior de la clase dirigente tiene la capacidad de imponer su modelo. Entonces se da un empate. Y habiéndose dado ese empate, lo que se produce es una situación de péndulo. Vamos a un modelo agroexportador, vamos a un modelo easy, ¿sí? O sea, cuando se agotan las posibilidades que tiene, la fuerza que tiene la burguesía agraria de imponer el modelo agroexportador, es donde la burguesía industrial, con su modelo easy mejorado, busca imponerse, ¿sí? Pero también se agota. Entonces, ese modelo de crisis de acumulación no llega a darse, ¿sí? No llega a imponerse ninguno de los dos. ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde queda expresado? En la situación de la balanza de pagos. La balanza de pagos es lo que el país compra contra lo que vende, ¿no? ¿Y qué es lo que genera una crisis de la balanza de pagos? Que no haya divisas, ¿m?, para comprar los insumos importados o el capital, ¿m?, que requiere la industrialización, ¿sí? Sea insumos, sea maquinaria importada, se compra con divisas, dólares. Entonces, cuando se agotan esos dólares, es cuando la burguesía industrial, perdón, la burguesía agraria pampeana, que es la que exporta, puede imponer su voluntad. Sí, pero llega un límite que eso se estanca, ¿sí? No puede mantenerse. Y al no poder mantenerse, se vuelve a la situación de, este, de una devaluación, de aumento relativo de los precios de los bienes industriales y de los salarios, y eso genera un aumento, un crecimiento, y luego otra vez ese crecimiento llega a que se estrangula la balanza de pagos, nos quedamos sin dólares, y otra vez se desencadena, por falta de divisas, el modelo agrario exportador. ¿Cuáles son las limitaciones del primero? Del modelo Easy, la falta de dólares. Las limitaciones del segundo, y no comprende a toda la sociedad. La Argentina
de los años 58 a 73 no es la Argentina de principio de siglo. Es, el mundo tampoco es. Entonces, no es posible mantener el modelo de, de agrario exportador en esta Argentina de 1958 en adelante. Y a la vez también se complejiza por la presencia del capital extranjero. El capital extranjero invierte, ¿sí?, en una industria, genera para el mercado interno, sí, pero después las regalías, los beneficios de esa inversión, la tiene que traducir a dólares. Este, Toda esta crisis de hegemonía, Portantiero la dice, se refleja muy claramente en la inestabilidad política. Se manifiesta en esa imposibilidad de la clase dominante de generar un régimen estable, ¿sí? Así sea una dictadura estable, lo que fuera estable, pero ni siquiera logra armar una coalición que le cierre a todo el mundo. Estamos hablando que esto se sucede con el peronismo proscripto, o sea, ni siquiera estamos hablando de una alternancia de peronistas, antiperonistas en el poder, elegidos democráticamente. Este, Esa es la gran debilidad. Y el ejemplo que encuentra Portantiero es justamente el periodo 1966 a 1973, donde este, lo que se llamaba Revolución Argentina proponía que se iban a dar un proceso de tres tiempos: tiempo económico, tiempo social y tiempo político. Tiempo económico era el tiempo de la acumulación de capital, y esa acumulación de capital se daba en detrimento, en perjuicio del sector agrario y de los asalariados. Justamente cuando quisieron reducir salarios, es cuando ya un movimiento de la CGT de los argentinos, clasista, que se oponía a la burguesía sindical, se manifiesta en Córdoba con el cordobazo. Pero también el sector agrario no estaba dispuesto a resignar sus dólares, digamos, para esa construcción en la cual pasaba a tener un lugar eh, periférico en el desarrollo económico. Entonces, por eso habla de crisis económica. ¿Sí? Es una idea donde se piensa la sociedad como una estructura total. Y nos presta algunas ideas este análisis para seguir pensando, al menos en términos económicos y políticos, lo que se da a continuación de 1973, que es el gobierno democrático, que termina en 1976, la dictadura de 1976 a 1983, que genera, no son comparables las otras dictaduras con la del 76-83 por el tema de el desarrollo del terrorismo de Estado como elemento sistemático. O sea, la desaparición de personas para buscar eliminar cualquier tipo de oposición al modelo que se busca imponer, ¿sí? Porque cuando hablamos tanto de la Revolución Libertadora, sí, tenemos que hablar que hubo represión, hubo fusilamientos. Cuando hablamos del golpe que se le realizó a Frondizi, bueno, hasta entre ellos mismos los militares estaban como en disputa entre azules y colorados y ni siquiera tomaron el poder. Y luego la Revolución Argentina, desde ya que era represiva, pero no en magnitud ni en el uso sistemático de la violencia del Estado, como fue la dictadura del 76 a 1983.